amigos, hola a todos. Hoy ganaremos dinero con opciones binarias. Operamos en la plataforma de corretaje Olymp Trade. El enlace para registrarse con el corredor está en la descripción. Vayan y regístrese para ganar dinero conmigo usando mis estrategias. Y así, amigos, miren, hoy estamos negociando una cantidad de 10 pesos en una operación. En caso de un pronóstico incorrecto, aumentaremos el monto de la transacción 2 veces. Hemos fijado el tiempo de vencimiento en 1 minuto, es decir, 1 minuto de operación por 10 pesos, luego lo usaremos hoy también sin operaciones riesgosas, para no perder nuestro dinero. Esta es una gran ventaja en esta plataforma de corretaje. Úselo sin transacciones riesgosas. Mira cuántos tengo. Mire, estamos operando en un gráfico de velas. Velas japonesas. A continuación, necesitamos configurar solo algunos indicadores con usted. Un indicador se llama parabólico, tenemos puntos aquí, si los puntos se dibujan desde arriba, significa que tenemos una tendencia a la baja, si los puntos se dibujan desde abajo, significa que tenemos un cambio de tendencia y necesitamos abrir un trato en la dirección opuesta a los puntos. A continuación configuramos el segundo indicador. Necesitaremos establecer una media móvil con usted y también estableceremos otra media móvil. Y para la segunda media móvil, necesitaremos cambiar el periodo con usted, configurarlo en 29. Cambiar el color, configurarlo en rojo. A continuación, amigos, guarden, en general, podemos comenzar a operar y prestar atención a las intersecciones de estas medias móviles. Tenemos señales, es decir, si la intersección y el naranja cruzan al rojo desde abajo, se forma una señal de compra hacia arriba. Y viceversa, ahora tenemos una tendencia a la baja, y abramos una operación libre de riesgo de 10 pesos en esta tendencia a la venta en este punto, amigos, y esperemos el resultado. Tenga en cuenta que en el momento de abrir nuestra transacción se formó un nivel de soporte, y es precisamente a partir del nivel de soporte que el precio gira, por lo que ahora esta transacción resulta ser la más peligrosa y, muy probablemente, recibiremos una pérdida. Si la corrección no termina y el movimiento del precio continúa hacia abajo. Por ahora, estamos esperando que se complete la transacción y pasaremos a otro par de divisas. Entonces, amigos, desafortunadamente nuestra primera transacción cerró en números rojos. Ya os he explicado el motivo por el que pasó todo esto. Abrimos con usted al precio mínimo y justo desde el nivel de soporte se produjo una reversión del precio y se produjo una corrección. Luego el movimiento continúa hacia abajo, pero pasemos a otro par de divisas y cerremos la operación perdedora. Entonces, amigos, abramos la siguiente operación en este par de divisas. Aquí abrimos una posición para vender 20 pesos, expliquemos el motivo. Atentos amigos, estamos rozando el nivel de resistencia. A partir de este nivel, el precio retrocede, luego se produce la corrección y luego también esperamos que el precio baje. Entonces, nuestro precio ya está en el fondo de nuestras transacciones, y aquí tenemos que prestar atención a la sombra de estas velas. Es decir, hay una corrección, hay una fuerte lucha entre compradores y vendedores, por lo que nuestra situación se complica por esto. Pero tenga en cuenta también que ahora hay un cruce en las medias móviles, es decir, una señal de la media móvil. Recibimos una señal de venta con usted. Aquí abrimos un trato con usted sobre algunos factores, en primer lugar, el nivel de resistencia y, en segundo lugar, la intersección de las medias móviles. Presta atención, literalmente en cuestión de segundos, amigos, y nuestros acuerdos se cierran en plus. Entonces, amigos, abramos la siguiente operación en este par de divisas. Tengan en cuenta, amigos, que nuestras medias móviles se están cruzando. Hay una intersección aquí. Y así, recibimos una señal para vender. Preste atención a la parabólica, todos los puntos están arriba, es decir, todos dicen que necesita vender. Además, el nivel de resistencia es amigo en este punto. Así que abramos una posición ahora. Mírenos, hay un cambio de tendencia, es decir, el máximo local se ha actualizado y abramos una posición de compra en este punto, amigos, para un cambio de tendencia, es decir, tenemos una tendencia alcista. Esta es la imagen, es decir, el precio encontró un nivel de resistencia aquí, se produjo una corrección,
La corrección se movió así y ahora tenemos una reversión. En esta reversión, abrimos una operación de compra y miramos el resultado que pronto recibiremos y ahora, además de todo, tenemos un cruce en las medias móviles en la SMA. Y esta intersección nos dice que nuestro precio está subiendo más, por lo que quedan literalmente unos segundos y nuestra transacción se cerrará con ganancias si no hay situaciones imprevistas. Amigos, miren este sorprendente resultado. Como pueden ver, esta estrategia funciona muy bien y genera buenas ganancias. En general, amigos, pasemos al siguiente activo. Amigos, se ofrece la siguiente operación para abrir en este par de divisas. Aquí abro una posición de compra en este momento. Tengan en cuenta que aquí tenemos una situación un poco complicada, porque nuestro precio inicialmente tiene una tendencia a la baja. Vea la tendencia a la baja. Aquí tenemos un nivel de soporte, aquí hay resistencia. Es decir, así es como se ve este gráfico para nosotros, y ahora el precio se ha acercado a este nivel y esperamos una reversión desde el nivel de soporte. Mientras se cierra nuestro trato, les recomiendo que se suscriban a mi canal gratuito de Telegram, enlace en la descripción, amigos. Hay señales y capacitaciones gratuitas, únete a nosotros. Como puede ver, nuestro trato se cerró con ganancias y obtuvimos un buen resultado con usted. Gracias a todos por mirar, nos vemos de nuevo.